sé qué pasa con mi A lo computadora. mejor Anda, nos y ahora tenían deshabilitado el micrófono vos decís, no, de la pero yo compu, de no, esa compu. es como que Porque anda como, usted, ¿ves? O sea, no es que lo, anda como con un delay la compu. Bueno, no importa, a otro tema. Ya ahora nos escuchamos bien, así que ya está. Profe, Escúchenme, profe. y No, díganme si no, tienen, ya está, ya está. sí, cuéntenme, ¿qué dudas tienen? No, que antes no se estaba grabando la clase, por eso le iba a decir, pero no, sí, veo que ya se está grabando. No tiene mucho sentido grabar la clase porque en realidad va a ser una clase de repaso esto. Yo lo que les quería decir, todo lo de la bolilla de historia, que es la bolilla 4, la tenemos completamente subida en la plataforma mediante, ustedes, yo les hice, miren, yo les hice toda la clase que yo les daba, digamos, oralmente, la que les escribí en el pizarrón, se las hice todas les hice cuadros, y les fui explicando los cuadros. O sea, ustedes pueden estudiar la bolilla tranquilamente, porque tienen primero los cuadros, que es fundamental, y después la explicación oral de los cuadros. Yo no sé si usted, o sea, es larga la bolilla de historia y no es compleja. No tiene sentido que yo les lea de nuevo los cuadros y les vuelva a explicar los cuadros porque no tiene sentido. Por eso yo les pedía que ustedes hayan leído y me traigan preguntas concretas a la clase. ¿Alguno tiene alguna consulta y alguna pregunta concreta al respecto o no llegaron a verlo? Díganme la Doctora, verdad. yo tenía una, sí, yo lo leí no de lo que puso en el campus, sino leí del manual, leí la parte de historia. Pero mi pregunta en concreto era justamente, cada teoría criminológica, o sea, a mí me está costando la materia, el entenderlo un poco. Cada teoría criminológica también se relaciona con cada teoría del delito y a su vez con cada escuela del derecho penal. O sea, cada época histórica en su contexto está relacionada a las tres cosas, digamos. Va influyendo una en otra. Cada teoría criminológica, obviamente, tiene un sustento en una realidad histórica, corresponde a un contexto histórico, ¿sí? Entonces, por eso es que hay una concatenación, ¿sí? De cada teoría criminológica, con cada teoría del delito, con cada modo de, digamos, una concatenación en hechos históricos que de algún modo dan lugar a esa forma de encarar la criminología, el ejercicio del poder punitivo, etcétera, ¿entendés? No por nada. Por ejemplo, a mí me parece que uno de los puntos principales, más allá de que yo les voy a pedir que ustedes estudien toda la parte de historia, que por ahí vamos a hacer un resumen, digamos. Yo analizo en la parte de historia cómo es la cuestión de cómo se entiende la cuestión del delito y de la pena, ¿no? Entendido el delito como la transgresión, dice, de las normas fundamentales de la colectividad o grupo. Y la pena sería el castigo. Y acá, desde el primer inicio de la bolilla, se va entendiendo que las conductas que se incriminan, así como las penas, van cambiando con el tiempo, y dice, según el interés de las clases dominantes que ejercen el poder político y económico, que tiene un poco que ver con lo que vos me estás planteando. A ver, por ejemplo, en la Edad Media, en pleno apogeo de la Inquisición, ¿sí?, estaba penalizado, por ejemplo, el delito de herejía. Era un delito ser hereje, y de hecho, ¿cuántas personas terminaron en la hoguera justamente por ser hereje? O lo que estábamos estudiando el otro día, ¿se acuerdan que les hablamos del martillo de las brujas? ¿Sí? Ese libro que sacó la Inquisición, donde justamente explicaban que el origen del mal era el diablo, que el diablo, digamos, de algún modo incubaba su maldad en las mujeres, que éramos supuestamente la clase, digamos, el género más débil, y que por eso se engendraba el No se escucha nada, profesora, por lo menos a mí. No, a mí tampoco.
Profe, Sí, se fue se le la imagen y corta. el audio. Uy, se fue. ¿Ahora me escuchan? Se desconectó. Sí, ahí volvió, profe. Bueno, entonces, por eso es que, digamos, no por nada, en ese momento estaba perseguida la herejía y hoy en día nadie puede ser perseguido por la forma de pensar o por la creencia religiosa, suponete que pueda llegar a tener. ¿Entendés? Porque es otro contexto histórico. ¿Entendés? Cómo de repente esto va mutando en función del contexto histórico y también, fundamental, respecto de los intereses de las clases dominantes que ejercen el poder político y económico y que consecuentemente de algún modo diagraman cómo se va a ejercer el poder punitivo. ¿Entendés? Porque eso es fundamental, porque también es política eso. El ejercicio de la política criminal tiene una connotación política y evidentemente hay un factor de poder. No por nada en esa época se perseguía a los herejes y hoy no tiene nadie tiene sentido perseguir a un hereje. Y de repente hoy el blanco de la persecución puede llegar a ser, no sé, por ejemplo, hoy en día está muy focalizada la cuestión de la violencia de género y realmente se persigue, y digamos, hay una persecución, te das cuenta que digamos, los delitos son los mismos, porque las lesiones existen en el Código Penal desde que se sancionó. Pero la focalización que se hace en esta problemática hoy en día, porque hay una demanda social al respecto, hace que tengamos muchos casos de causas donde justamente hay cuestiones digamos, de género que se están ventilando, cuando antes eso no se criminalizaba, o no se criminalizaba de esa forma, tenía que ser un hecho muy grave para que realmente llegara a judicializarse. Y hoy en día tenemos un montón de causas donde el marido fue, le dijo, no sé, ay, andate de acá porque, qué sé yo, y ya es una amenaza, ¿entendés? Y ya hay una causa por amenazas por eso, por una manifestación, ya cualquier manifestación da lugar a una amenaza y una causa penal por eso. Y cuando de repente, hace algunos años, y vos le decías a un marido que le dijera, ah, te voy a matar, qué sé yo, no pasaba nada tal vez. Y hoy en día sí pasa, ¿entendés? Igual, doctora, mi pregunta, igual con lo que dice ya quedó respondida, pero iba Bien. más, no tanto al contexto en sí, sino que por ese contexto a una escuela de penal le corresponde una teoría del delito y una escuela criminológica, digamos, una teoría criminológica. Sería así, pero está respondido por parte del contexto. Sí, sí. Me interesa cuando, bueno, ustedes van a ver cuando vean historia, cómo empezamos con el tema de la época primitiva. En la época primitiva, digamos, la primera forma de ejercicio del poder punitivo, la primera y la forma más antigua de represión fue la llamada venganza privada. Digamos, que era la venganza que ejercía el propio ofendido de propia mano, ¿sí? La venganza de propia mano que ejercía la persona damnificada, ¿sí? Que era, por un lado, un derecho, pero también era un deber. Era un deber para él y para toda su colectividad vengar la afrenta que había sufrido, ¿sí? Bien. Ese fue un primer momento, el ejercicio de la venganza privada fue el primer momento y la forma más antigua de represión. La primera forma de algún modo limitar el ejercicio de la venganza privada, porque por eso se advierte como una evolución frente a esto, es la llamada ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Yo acá les pongo en qué códigos está legislado, etc. ¿Por qué fue una forma de limitar el ejercicio de la venganza privada? Porque la venganza privada de por sí es ilimitada, no tiene límites, digamos, uno en afán de vengarse puede hacer cualquier cosa para, digamos... No es controlada. Claro, no tiene control. Entonces, cuando de algún modo se sanciona ojo por ojo, diente por diente, significa que no se puede hacer más que eso en la venganza. ¿Entienden? O sea, con todo lo cruento que nos pueda parecer,
por un lado implica una cierta evolución porque establece el límite, por lo menos, de la retribución, de la justa retribución. O sea, no más que ojo por ojo, diente por diente está habilitado la persona que se venga. ¿Entienden? Esto va a dar lugar después a un principio, que nosotros lo tenemos recogido en nuestro ordenamiento constitucional, que es el principio de proporcionalidad de la pena con la magnitud de la lesión. Es decir, que tiene que haber proporcionalidad entre el daño que se cometió con el delito y el daño que se va a infringir al infractor con la imposición de la pena, ¿sí? Por eso, hoy en día, se sanciona con más severidad un homicidio que un hurto, por este principio, el principio de proporcionalidad de la pena y la magnitud de la lesión. ¿Está? Después hay como una especie de evolución en donde hablamos del tema de la composición. ¿Y esto por qué? Porque a medida que los asentamientos humanos, es decir, las pequeñas tribus se van volviendo más numerosas, se va a necesitar consolidar estas tribus, consolidar estas colectividades, ¿sí? Y además, por otro lado, empieza a aparecer en esos pequeños asentamientos un poder central. Llámenle, no sé, el cacique, el consejo de ancianos, el brujo del lugar, etc. Es decir, ciertas personas que ejercen un poder respecto de la colectividad. Y entonces estos grupos advierten que la venganza privada y el talión terminan siendo un factor de disgregación de la colectividad. Entonces es necesario que algunos conflictos, sobre todo los conflictos que se puedan solucionar, pueda haber una mediación, una composición del conflicto. Por otro lado, empieza a haber una idea económica respecto de los objetos, y esto, digamos, se le empieza a dar valor económico a los objetos, qué sé yo, bueyes, granos, etcétera, empiezan a tener un valor de intercambio económico. Entonces, a partir de ahí, surge la idea de la posibilidad de rescatar el derecho de venganza que tenía la víctima a cambio de entregarle determinados objetos de valor. ¿Sí? Entonces, de ahí surge la idea de la composición, que luego va a dar lugar a, digamos, lo que sería indemnizar. ¿Entienden? Indemnizar es esto, es de algún modo resarcir el dolor de la víctima aportándole una satisfacción económica. Esta composición al principio es favorecida por el poder político y con posterioridad es impuesta por el poder político en determinados conflictos. ¿Sí? Bien, entonces, por lo menos en determinados conflictos se tiende a imponer la necesidad de la composición. Pero acá empieza a aparecer el poder central para que justamente es aquel que se encarga de regular esta cuestión. Y surge, dice, la primera condición para crear un propio y verdadero derecho penal, que es la existencia de un poder central que justamente pueda ejercer el control y el ejercer el poder punitivo. Entonces, cuando hablamos de la evolución posterior, ¿sí? Acá ya aparece la idea del Estado. El Estado, que vendría a ser encarnar ese poder, digamos, encarna ese poder central, se hace más fuerte. Al principio hay una gran confusión con lo religioso, ¿sí? Y con el tiempo, este Estado, de hecho, digamos, el emperador, el monarca, etcétera, de algún modo era el que representaba a Dios, digamos, a la idea de la divinidad en muchas civilizaciones. Bueno, con el tiempo el Estado monopoliza el poder de castigar, es decir, se toma para sí el derecho a castigar y al mismo tiempo prohíbe la venganza privada. De hecho, hoy en día es así, hoy en día la venganza privada está prohibida. Digamos, yo no puedo ejercer
una venganza por mano propia porque es un delito sería, ¿entienden? Está permitida la defensa legítima en algunos contextos de excepción. Si alguien yo estoy sufriendo un ataque, una agresión ilegítima, yo puedo ejercer una legítima defensa, de hecho ustedes lo van a estudiar, en qué casos está permitida la legítima defensa, etcétera. Pero es ante una agresión ilegítima, yo en forma actual e inminente me tengo que defender de esa agresión. Eso es legítima defensa, pero no es venganza privada. Yo, una vez que cesó la agresión, no puedo ir y buscar a mi atacante y, no sé, lesionarlo o matarlo, etcétera, porque eso no está en el contexto de la legítima defensa. Sería una venganza y consecuentemente está prohibida. Y es un delito. ¿Se entiende esto, no? Entonces, el Estado con el tiempo, ¿qué hace? Monopoliza el ejercicio del poder de castigar y al mismo tiempo hace otra cosa que consiste en confiscarle el conflicto a la víctima. Viene de uno de la mano del otro. ¿Y esto por qué? Porque en todo conflicto penal hay como dos conflictos. Por un lado, el conflicto primario entre el autor y la víctima. ¿Por qué? Porque el autor le afecta un bien jurídico a la víctima. Pero al mismo tiempo hay un conflicto secundario entre el autor y el Estado. Porque el autor del delito está violando una ley del Estado que le prohíbe, si se quiere, ejercer este tipo de conductas. Bueno, cuando se produce esta confiscación del conflicto a la víctima, el Estado lo que hace es, digamos, dar vuelta a este binomio. Entonces este conflicto secundario con el Estado se vuelve primario. Entonces importa más que haya violado la ley que justamente el daño que le causó a la víctima. De algún modo la víctima es desplazada de la escena a punto tal que ya el ejercicio de la acción penal ya se vuelve en muchos casos pública. Por ejemplo, hoy en día el fiscal ejerce la acción en los delitos de acción pública, que son la mayoría. El fiscal realiza de oficio la investigación sin necesidad de denuncia y de hecho, por ejemplo, la víctima no puede desistir de la denuncia y decir, bueno, a veces dicen, yo quiero retirar la denuncia. No se puede, porque ya, digamos, interviene la fiscalía y la fiscalía va a ir hasta las últimas consecuencias a buscar la condena, en la mayoría de los casos, sin que importe justamente esta cuestión de la víctima, o la voluntad de la víctima al respecto. Ahora eso está un poco atemperado, hay posibilidades de lograr una conciliación, pero digamos que en principio sería así. La acción penal es pública y la ejerce el Estado a través del Ministerio Público Fiscal. ¿Se entiende? Hasta ahora, medio que entienden, ¿me siguen? Sí, tengo una pregunta. Zaffaroni en el libro habla sobre la confiscación de la víctima y habla sobre los clanes en la antigüedad, que los caciques tomaban esta sería hacer la representación de que tomaban el rol de la víctima y se enfrentaban entre los dos clanes, porque esa me queda una duda. A mí me parece que lo que te estás refiriendo vos es al derecho germánico. En Sí, el derecho germánico, pero eso vendría a ser en la composición, que lo podríamos ubicar. Claro, digamos, en el derecho germánico se ejercía la composición, que es lo que justamente el tema de... Primero estaba la faida, viste, que era justo la enemistad entre los clanes, y en muchos casos estaba prevista la posibilidad de componer el conflicto y el tema de todo esto. Bueno, ustedes van a ver que en la bolilla están subidos muchos materiales de lectura, son de fácil lectura, ¿no? Y lo van a entender, no hay problema con eso, ¿sí? Pero sí, a eso se refiere. Bueno, yo después les hice una especie de bosquejo entre lo que fue el derecho romano, ¿sí? Los primeros tiempos del derecho romano, donde dice la venganza privada era obligatoria, ¿sí? Acá hay una potestad ilimitada del pater familia, que era el padre de la familia, el jefe de las familias, ¿sí? Y después de la fundación de las ciudades, aparecen los reyes, hay como una especie de
digamos, confusión entre el Estado y la religión, por eso era semiteocrática, y el rey de algún modo era el jefe civil, militar y el jefe del culto, etc. Hasta una tercera etapa que me interesa resaltar del derecho romano, que es con la fundación de la República. Porque cuando va evolucionando el derecho romano y se crea la República Romana, acá aparece como una división entre el Estado y el culto. Entonces, por un lado, el Estado monopoliza el ejercicio del poder punitivo y prohíbe la venganza privada, por eso se limita la potestad del pater familia, que, digamos, originalmente el pater familia podía decidir lo que quisiera respecto de cualquiera de los miembros de su familia, incluso imponerle la muerte civil, etc. Bueno, se va a limitar el poder del pater familia, y acá aparece una institución que es importante. ¿Por qué? Que se llaman las quaestio, ¿sí? Que son comisiones especiales que se crean para juzgar los crímenes. Ojo, hablamos de los crímenes cometidos por los ciudadanos romanos. No hablamos de, a ver, los ciudadanos romanos, respecto de ellos se podían, digamos, hacer valer estos derechos. El resto de la gente que no era ciudadano romano no tenía estos derechos, obviamente, ¿no? Y ni hablar de que había esclavos, etc. Pero bueno, hablemos de los ciudadanos romanos. Se crean estas comisiones especiales para juzgar los crímenes, y existía lo que se llama la acción popular, es decir, la acusación la tenía que ejercer cualquier ciudadano en contra del acusado, ¿sí? Y el que juzgaba justamente era ese tribunal que estaba formado por esta comisión especial. Y acá aparece una noción que es esencial, que es que los juicios eran esencialmente acusatorios. ¿Acusatorio qué significa? Significa que la persona que te acusa es distinta de la persona que te juzga. Eso significa que el proceso es acusatorio. ¿Sí? Cuando justamente la persona que te acusa es distinta de la persona que te juzga, vos podés considerar que está garantizada la defensa, porque acá habría como una especie de enfrentamiento entre el que te acusa, ¿sí? Que está en paridad de igualdad con la persona que se tiene que defender, y por encima de ellos estaría el juez, que de algún modo es el que va a resolver, a ver a cuál de estas dos posiciones, a cuál considera mejor fundada, y consecuentemente estaría dándole la razón. Y por eso se va a inclinar a favor de la acusación, condenando, o a favor de la defensa, absolviendo. Pero digamos, la cuestión de que el órgano que te juzgue no sea el mismo que te acusa, justamente es el que posibilita la defensa. Porque imagínense, si el mismo que me está acusando es el que me va a juzgar, yo no tengo modo de defenderme, porque evidentemente hay un preconcepto respecto del que te acusa sobre que vos sos culpable. Entonces no puede ser ese mismo órgano el que te vaya a juzgar, porque nunca puede ser imparcial, ¿entienden? Respecto de su misma hipótesis de que vos sos culpable. Esta noción es fundamental, porque es lo que justamente posibilita la posibilidad de que el proceso sea un proceso justo, y que haya imparcialidad en el juzgador, y posibilita el derecho de defensa. ¿Está? Bueno, esto en la República era así, se daba de esa manera. ¿Qué pasa? Cuando va evolucionando el derecho romano, aparece el imperio. Entonces ya, de algún modo, el emperador centraliza mucho más el poder. ¿Sí? Y acá, cuando aparecen lo que se llaman las cuestiones perpetuas, es decir, estas cuestiones ya no son, no es que se forman específicamente para juzgar un crimen, sino que son tribunales, que son en realidad funcionarios imperiales, que son los órganos ordinarios de la justicia penal, y son los que, digamos, dictan justicia, en principio en nombre del emperador. ¿Sí? Por eso ya se va a, de algún modo, dejar de lado el proceso acusatorio.
El proceso ya no es más acusatorio, como era en la época de la República. Estas leyes que se dictaron durante la época del Imperio, se hizo un compendio de esas leyes que se llamó el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, ¿sí? El Corpus Iuris Civilis de Justiniano, que es el que posteriormente es tomado durante la Edad Media, ¿sí?, como base del derecho europeo continental. Digamos, en la Edad Media se produce una puja entre el derecho romano, el derecho canónico y el derecho germánico. Y de los tres, el que triunfa es el derecho romano, pero no el derecho romano de la República, ¿sí? El derecho romano el derecho romano del Corpus Iuris Civilis de Justiniano, el del Imperio, ¿sí? Y ese es el que termina triunfando es lo que conforma el derecho europeo continental, en un fenómeno que luego se conoció como la recepción, que es lo que hacen los glosadores y los posglosadores, que eran estudiosos del derecho romano imperial, que estaban justamente, muchos de ellos estaban en los monasterios, y que justamente se encargaron de estudiar e interpretar el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, haciéndole glosas, por eso se llaman glosadores, les hacían glosas al costado, en donde daban cuenta del derecho vigente, les fueron agregando las costumbres y las prácticas de los tribunales, y con el tiempo, a partir del siglo XVI, esos trabajos se sistematizan, se dan lugar a normas de carácter general, y ahí empiezan a surgir los primeros códigos. ¿Sí? Entonces, por ese fenómeno de la recepción se produce el resurgimiento de las instituciones del derecho romano imperial, y da lugar a los primeros códigos. En Alemania el Código de la Carolina, y en España la Ley de las 7 partidas. ¿Sí? Por eso nosotros, que somos, digamos, tributarios del derecho español, también en buena medida somos, digamos, tributarios del derecho romano. De ahí nos llega a nosotros el derecho romano, sobre todo en materia. Doctora, Sí. una pregunta. Y en el medio, por lo que había leído, tenía importancia también el derecho canónico en relación a que había posibilitado esa recepción, ¿no? Ahí radica la importancia del derecho canónico, en posibilitar esa recepción a los países de Europa, porque la Iglesia en ese momento había actuado como medio estabilizador, digamos, de la caída del Imperio de Occidente, ¿no? Vos pensás que también los estudiosos, las universidades en ese momento estaban en los monasterios. Digamos, todos estos que hacían los estudiosos del derecho, todos pasaron por los monasterios y tenían mucha conexión con el tema de la Iglesia, ¿entendés? Por eso, de algún modo, el tema, digamos, se estudiaba en los monasterios, las bibliotecas, etcétera, estaban ahí. Las universidades surgieron de ahí. Por eso también, ¿sí? Y además por el gran poder que tenía la Iglesia en esa época, a través de la Inquisición, digamos, fundamentalmente. Ahora vamos a hablar un poquito de la Inquisición. Respecto al derecho germánico, que yo un poco les hice me gustaría resaltar esto. Con la caída del Imperio Romano de Occidente se produce el predominio de los pueblos bárbaros, que eran los pueblos nórdicos, ¿sí?, que van, digamos, invadiendo, van ocupando cada vez más territorios, ¿sí?, hasta que de algún modo llegan hasta lo que es el Imperio Romano, ¿sí? El Imperio Germánico, en el derecho germánico, veníamos todo esto de lo que hablé con la compañera, la cuestión de que la venganza de sangre era un deber para el grupo familiar, para el clan, el tema de la faida, que era el estado de enemistad entre la familia del ofensor y el ofendido, aun cuando con el tiempo se fue reduciendo la faida, ¿sí?, a través de la obligación de la composición. Pero lo que nos llama la atención de los germánicos es que hay como medio de prueba, utilizaban lo que se llaman las ordalías, ¿sí?, que justamente son pruebas a las que se somete al acusado, pruebas de carácter físico muchas veces, en donde justamente lo que se hace de algún modo es librarlo al juicio de Dios, ¿sí? Varios actos, como la prueba del fuego, la prueba del agua, el combate judicial.
Entonces, de algún modo, qué sé yo, por ejemplo, lo tiraban atado a unos, a una barra de madera, entonces a un río. Entonces, si el tipo se iba para abajo y se ahogaba, es que era culpable. Si se iba para arriba, es que era inocente. ¿Por qué? Porque era Dios el que lo salvaba o lo dejaba morir, ¿se entiende? Más allá de lo anecdótico que nos pueda parecer esta figura, seguía siendo acusatorio en la medida en que estabas por lo menos, aun cuando fuera al juicio de Dios, estabas por lo menos sometido a un tercero imparcial que era el que te juzgaba, ¿sí? Que es lo que hace que sea acusatorio el proceso, ¿sí? Y tengan en cuenta que en el proceso germánico, como era netamente objetivo, si no tenían en cuenta la subjetividad del autor, ¿sí? Que sea objetivo significaba que, por ejemplo, se causó una muerte, objetivamente hay una muerte, bueno, la persona tiene que responder, no importa si esa muerte fue intencional, es decir, dolosa, fue culposa, o tal vez fue por un accidente, un caso fortuito, no importaba, sino que si objetivamente había una muerte, tenía que haber un castigo, ¿sí? No tienen en cuenta la subjetividad del autor. ¿Qué es lo que cambia con el derecho canónico? Porque en el derecho canónico, que es justamente las normas de derecho eclesial, acá sí tienen en cuenta la subjetividad, porque en realidad la subjetividad es lo que justamente evidencia cuál es si se quiere, la maldad del sujeto, ¿sí? ¿Cuál es el grado de maldad? ¿Sí? Y además porque busca el control del fuero íntimo del sujeto. Más que castigarlo, lo que quieren es convertirlo, si se entiende, castigarlo, pero al mismo tiempo convertirlo, y por eso es necesario ingresar al fuero, conocer el fuero íntimo y hacer que él se arrepienta de su pecado, ¿se entiende? Por eso es importante acá la subjetividad en el derecho canónico, y por eso sí se penaliza la tentativa en el derecho canónico. La tentativa significa cuando, por ejemplo, yo tenía intenciones de matar a una persona, ejerzo actos que realmente están dirigidos a matarlo y no logro matarlo. Esa es una tentativa de homicidio, ¿sí? Después ustedes lo van a estudiar también como una institución del derecho penal. Justamente lo que se penaliza con la tentativa es no más que el hecho objetivo, porque el homicidio no se produce, es justamente la puesta en peligro del sujeto y al mismo tiempo la intencionalidad del sujeto de querer causar la muerte de esa persona, ¿sí? Es lo que está justamente, lo que fundamenta la pena. Bueno, y es importante que analicemos un poquito cuál era el sistema de enjuiciamiento de la Inquisición. Es muy importante esto. En la Inquisición, el sistema inquisitivo de por sí es justamente lo contrario al sistema acusatorio. Es la antítesis del acusatorio. En la Inquisición, el acusador y el juzgador son la misma persona. Digamos, había una sospecha de que en una aldea había unas brujas. Tales mujeres estaban ejerciendo la brujería. Entonces se lo nombraba un inquisidor que iba al lugar y entonces tenía que hacer toda la averiguación de qué es lo que estaba pasando. Y este inquisidor era al mismo tiempo el que las acusaba y el que las juzgaba. ¿Sí? Por eso es lo contrario, es la antítesis. El procedimiento inquisitivo es la antítesis del acusatorio. ¿Sí? Al mismo tiempo, el proceso era secreto para el imputado. Es decir, el imputado desconocía los términos de la imputación, es decir, desconocía de qué se lo estaba acusando realmente, y también desconocía cuáles eran las pruebas de cargo, la identidad de los testigos, lo que habían declarado los testigos, ¿sí? Esto imposibilita de toda manera el derecho de defensa, porque yo no me puedo defender de algo que desconozco cuál es el contenido de la imputación,
y al mismo tiempo desconozco lo que declararon los testigos. Entonces yo no sé de qué me tengo que defender. Por eso deja al imputado en absoluta indefensión el tema del desconocimiento de las pruebas de cargo. Porque justamente lo que se trata la defensa es de poder refutar las pruebas de cargo. Para eso tengo que conocer los cargos y conocer la prueba que se está invocando en contra del acusado. ¿Se entiende? Por otro lado, la principal medio de prueba en esta época era la confesión, y en general era obtenida a través de la tortura. ¿Sí? Por eso todos los medios inquisitivos, los medios de tortura, para lograr fundamentalmente la confesión del acusado, que él confesara los crímenes. De hecho, había como una especie de manual del torturador, donde establecían cómo tenía que llevarse a cabo la tortura, justamente porque con el tiempo ellos mismos fueron, sospechando, desconfiando del método de tortura, porque una persona que es sometida a tortura muchas veces termina confesando cualquier cosa, aunque no lo haya cometido al crimen, justamente para evitar que lo sigan torturando. Entonces ellos fueron generando todo un manual de cómo debería ejercerse la tortura, desde, como digamos, de lo más leve a lo más grave, para justamente poder en cierta medida garantizar que las confesiones no fueran falsas. Bueno, acá aparece la internación en los monasterios, la reclusión en la celda como el origen de las penas privativas de libertad, no como pena, sino como prisión preventiva, es decir, la prisión que sufre el procesado durante el proceso a la espera de la condena. ¿Por qué? Porque la verdadera condena, la verdadera pena, ¿sí?, no era el tema de tenerte preso durante todo el proceso para esperar la condena. La verdadera pena en esta época tenía, por un lado, carácter supliciante, dice, supliciante viene de suplicio, de causar dolor. Digamos, generalmente eran penas corporales o la pena de muerte. ¿Sí? Por eso era la pena de ser quemado en la hoguera, ser latigado en las plazas públicas, etc. ¿Sí? Entonces eran penas supliciantes, pero al mismo tiempo eran penas públicas, se ejecutaban en la plaza pública, justamente con una idea de prevención general, de que la gente, digamos, al advertir la pena que estaba sufriendo el acusado, de algún modo se motivara para no cometer el mismo delito, para no tener que sufrir la misma pena. Por eso era la idea de, digamos, aterrorizar a la población con penas atroces que se le hacían, digamos, con los daños atroces que se hacían sufrir a los condenados, ¿sí? Lograr intimidación y miedo, esa era la idea. ¿Estamos? Bueno. Llegamos a la Inquisición. Y acá viene una parte muy importante, que es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, y la idea del iluminismo, y todo el momento del iluminismo. La Edad Media, la Inquisición, ¿qué se caracteriza? Bueno, teocentrismo, Dios en el centro de la escena, ¿sí? El monarca era el que ejercía el poder, era el representante de Dios en la tierra, por eso ejercía el poder, y además la justificación jurídica y política que tenía era que era el representante de Dios en la tierra, por eso podía ejercer el poder. Y llegamos a un punto, al fin de la Edad Media, donde había absolutismo de la monarquía. Sí, la monarquía tenía el poder absoluto, podía decidir lo que quisiera respecto de quien quisiera. La Iglesia tenía poder para juzgar y castigar los delitos, a través de este sistema, el sistema inquisitivo. Y todo esto, por un lado, genera una reacción, ¿sí? La reacción de la intención de poner límites, o sea, se empieza a ver la necesidad de ponerle límites al monarca, ¿sí? Por eso hablamos del manual del inquisidor, de la Carta Magna inglesa, es decir, la idea es, bueno, empecemos a ponerle límite, porque la verdad que el ejercicio absoluto del poder por parte de una persona termina poniéndonos a todos en manos de, digamos, en manos del Estado, que es así, en representación del monarca. Y entonces,
en este siglo XVIII, que se llamó el siglo de las luces, aparece este movimiento, que se llamó iluminismo, ilustración, liberalismo, que busca justamente hacer luz, correr el velo, por eso se llama iluminismo. ¿Qué es lo que lo motiva? Fundamentalmente el nuevo cambio de cosmovisión. ¿Sí? Digamos, a estas personas, al fin de la Edad Media, es como que se les cambia la cabeza, porque por un lado tenemos los descubrimientos, Marco Polo en el Oriente y Colón en el Occidente, es decir, se les amplió el mundo. El mundo que era Europa se les abrió totalmente. Imagínense descubrir todo un continente entero del otro lado del océano, con gente distinta, con otras formas de ser, otras formas de pensar, etc. Eso por un lado. El segundo dato muy importante es la revolución mercantil. Justamente el comercio con las colonias, o sea, al crear colonias y comerciar con las colonias, fue lo que generó una gran cantidad de capital, la acumulación de capital, que fue también luego lo que dio lugar a la posibilidad del capitalismo. Y por otro lado, un comienzo de revolución científica. Sí, aparte, la idea esta, la revolución científica, lo que me está diciendo Lautaro, el aporte de Copérnico, digamos, Galileo, Copérnico, la idea de que la posibilidad de que el hombre, por medio de la razón, logre llegar a conocer, digamos, las leyes de la física, de la química, etcétera, de algún modo pone en crisis esta idea del teocentrismo y toda la cuestión de la superstición que implicaba el tema del recurso de Dios, y aparece la idea del antropocentrismo, la idea de que el hombre, por medio de la razón, aparece la idea fuertemente del racionalismo humano, ¿no? Que, digamos, el hombre por medio de la razón de algún modo se empodera en esta idea, y por eso de algún modo se lo termina matando a Dios en ese sentido, ¿sí? Justamente, y se rescata la condición humana, ¿sí? Por eso la persona humana es el eje de cualquier ejercicio de poder. Este movimiento, el movimiento iluminista, fundamentalmente en lo que es en la cuestión penal, busca, en todas las cuestiones, pero fundamentalmente en la penal, poner límites al ejercicio del poder del Estado. ¿Sí? Y justamente lo que impone es que se deben respetar derechos y garantías básicos del individuo, aún incluso del delincuente. ¿Sí? Al mismo tiempo, acuérdense que en esta época se produce un cambio de sistema económico-social. Del feudalismo pasamos al capitalismo, ¿sí? Y aparece una nueva clase social, en realidad la clase social de la burguesía, que hasta ese momento, digamos, venía como, digamos, sometida por el poder del monarca y la nobleza. La burguesía empieza a hacerse dueña de los medios de producción, y entonces, una vez que es dueña de los medios de producción, dice, bueno, ahora quiero tener el poder político. Por eso, de algún modo, se precipitan las grandes revoluciones, ¿sí? La Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, como formas de instalar a estos grupos, representados por los burgueses, en el sistema político. Y ahí es cuando, además de cambiar la representación política, tiene que cambiar el sistema de legitimación jurídico-política del poder. Si la burguesía no podía decir, nosotros ejercemos el poder ahora porque somos representantes de Dios en la tierra, porque va en contra de sus principios. Entonces, ¿cuál es la forma de justificar el ejercicio del poder? La idea del contractualismo. Por eso surge toda los autores del contractualismo que ustedes habrán estudiado, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, digamos, el hecho de que de algún modo tenemos que conformar un contrato social y darle el poder al Estado para que el Estado de algún modo nos defienda, porque si no el hombre en estado de naturaleza termina matándose, termina volviendo a la venganza privada. Pero digamos, el derecho a castigar también está en el contrato social. Por eso digo que es limitador del ejercicio del poder punitivo, esta noción, porque dice que la necesidad obligó al hombre a ceder parte de su propia libertad al Estado en pos de que el Estado lo defienda.
Entonces, por eso cada hombre coloca en el depósito común la menor, pero no coloca toda su libertad en el Estado, sino que dice, cada hombre coloca en el depósito común la menor parte posible, o sea, la absolutamente necesaria para obligar a los demás hombres a defenderlo. El conjunto de esas mínimas porciones forma el derecho a castigar, que es limitadísimo. El derecho que traspase ese límite es abuso y no justicia, es hecho y no derecho. ¿Sí? Acá surge fundamentalmente la idea de que hay que limitar el ejercicio del poder punitivo, hay que limitar el ejercicio, digamos, antes del poder punitivo, limitar el poder del Estado. Por eso aparece la idea de la república. La república como base esencial que contiene la idea de la división del poder. No puede haber un absolutismo, un poder que se centralice en una sola persona, sino que el poder tiene que estar atomizado, ¿sí? Por eso se crea el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y estos poderes se controlan recíprocamente, para evitar el desborde del ejercicio del poder. Entonces, ven cómo tiene una concepción en donde hay que limitar el ejercicio del poder del Estado. Y acá, este movimiento, que también se llamó liberalismo, da las bases de las principales garantías penales y procesales que luego se plasman en todas las constituciones liberales, entre las cuales tenemos a la nuestra, la Constitución de 1853, que es esencialmente una constitución liberal. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Por eso a mí me parece que una de las principales riquezas de la materia de esta bolilla es justamente esto, ver lo de las garantías penales, incluso también las procesales, pero esas las van a estudiar un poco más adelante, cuando ustedes vean derecho procesal. ¿Por qué? Porque estas son garantías constitucionales que están en la Constitución, ¿sí? Antes que el Código Penal, están en la Constitución, pero que nos muestran una visión de cómo se tiene que ejercer, una visión del Estado también, de cómo tiene que ejercerse el poder del Estado, fundamentalmente tendiente a preservar las libertades individuales. Estas garantías constitucionales luego van a tener, ustedes van a ver que tienen correlato en cada uno de las estratos de la dogmática del delito. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar. Primera garantía, garantías penales, empecemos por garantías penales. Primera garantía fundamental, el principio de exterioridad. ¿Qué es lo que nos dice el principio de exterioridad? La base fundamental es el hecho. Dice, el hecho es la piedra fundamental del sistema de garantías. Tiene una función política y técnica como reacción contra todas las formas punitivas que tratan de ingresar en la interioridad del hombre. Acuérdense, en la Inquisición lo que se buscaba era controlar el fuero íntimo del sujeto, es decir, lo que la persona creía, lo que la persona pensaba, su subjetividad. Por eso se penalizaba la herejía, la traición, etc. Lo que querían era meterse en tu cabeza, digamos, en tu sistema de valores, en tu sistema de creencias, en tus pensamientos, para controlar tu sistema de creencias. Bueno, acá lo que se dice es, hay un límite. El Estado no se puede meter en mi subjetividad. El Estado, por eso el principio de exterioridad lo que dice es que no es posible castigar los pensamientos, las creencias, formas de ser, la subjetividad, es decir, la interioridad del sujeto, porque esto está reservado a su propia autonomía. ¿Sí? De ahí la autonomía moral y ética de los ciudadanos. Solamente se lo podrá castigar a un ciudadano por hechos o actos exteriores, ¿entienden? Que tienen que tener una exteriorización, que se exteriorizan en el mundo real como acciones u omisiones, que después vamos a ver, tienen que tener un contenido lesivo para los derechos ajenos. Pero hay un límite, el Estado no se puede meter en mi subjetividad, en mis creencias, en mis pensamientos, en mis ideologías. Es decir, yo soy libre de creer lo que quiera. Ahora, digamos, si yo, en función de eso, cometo un hecho
que se exterioriza como lesivo para los derechos ajenos, ahí sí me puede castigar el Estado, pero por el hecho, no por lo que yo piense o sienta. ¿Se entiende? Este principio está fundamentalmente consagrado en el 19 de la Constitución. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan el orden, la moral pública, ni perjudiquen a terceros, quedan solo reservadas a Dios, dice, y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Sí? Rescate ese principio, el principio de autonomía moral y ética del ciudadano. Es decir, yo puedo pensar y creer lo que quiera. Ahora, en la medida en que no lo exteriorice de un modo lesivo para otros, el Estado no se puede meter en mi interioridad. Y después el derecho internacional de los derechos humanos, que dice que solamente puede configurar delitos las acciones o omisiones. Este principio, Doctora, el principio de interioridad, después ustedes lo van a ver plasmado en la categoría de la acción. Sí, pregúntame. no, pensaba, solamente se puede penalizar los actos, pero no el interior, digamos, lo que uno piensa. Pero si uno lleva a cabo el acto, ahí sí ahí en lo que es el iluminismo tiene en cuenta la intención del autor, Claro, la el tema es subjetividad. así. Pero, por ejemplo, suponete que yo comparta, no sé, soy partidario del ISIS, ¿sí? Entonces, yo estudio y supónganse, ¿no? Que yo, o sea, partidario de una doctrina terrorista, lo que fuera. Yo puedo, aunque sea deleznable lo que yo sienta, lo que yo crea, o la teoría a la cual yo adhiera, ¿sí? Aunque sea reprochable moralmente, que vos, digamos, justifiques eso, en la medida en que vos no lo exteriorices, ya sea, puede ser, porque una forma de exteriorizarlo es hacer apología de un delito. Hay un delito que se llama hacer defensa pública de un delito, pero ya hay una exteriorización. ¿Entendés? El Estado te puede castigar por eso, pero por la exteriorización, pero no por lo que vos sentís o por tu sistema de creencias, ¿entendés? Claro, yo eso lo entiendo, profe, pero a lo que voy, una vez concretado el acto exterior, ahí se tiene en cuenta si hay culpa o dolo, por ejemplo. Sí, sí. Eso independientemente de que la subjetividad que vos, con que vos ejerzas el acto, te va a establecer penas diferentes si es doloso o culposo. Claro, claro, Los perfecto. son todos subjetivos en ese sentido, porque la intencionalidad se tiene en cuenta, ¿sí? Bien, esa era mi duda. Perfecto. Previo, ¿sí? Por eso, a vos, la primer categoría del delito es la acción. Si no hay una acción, no hay un hecho exterior, el Estado no se puede meter a castigar tus pensamientos, ¿entendés? Por más que vos seas un terrible HDP, ¿entienden? Claro, sí, está en el propio principio de reserva del artículo 19, como usted dice. Eso está protegido por el principio de reserva, ¿sí? Pero es importante porque hay muchos sistemas totalitarios en donde eso no se respeta, ¿sí? Donde uno de los principales, digamos, una de las principales formas de que procede el totalitarismo es atacar al enemigo por su forma de ser, por sus creencias, aunque no haya hecho nada, ¿entienden? Por eso, formas de soslayarlo van a ver el hecho penal de autor, lo vamos a estudiar cuando vean la acción, ¿sí? Que la idea es buscar castigar al individuo por lo que es, no por lo que hizo, porque es ladrón, porque es homicida, o porque es enemigo del pueblo alemán, por ejemplo, para los nazis, ¿sí? O porque es homosexual, no hace muchos años, digamos, ser homosexual era un delito, imagínense, era un delito, ¿entienden? Cuando es algo que tiene que ver con tu forma de ser, y que no puede ser alcanzado de ninguna manera por una autoridad estatal, ¿entienden? O ser comunista, o ser anticomunista, o ser anarquista. Eso son formas de derecho penal de autor. Y también otra forma de penalizar y castigar a la persona por lo que es y no por lo que hizo, son todas las formas de peligrosismo, ¿sí? Es castigarlo, es la base esencial del positivismo, que dice que ciertas personas están determinadas a delinquir por factores físicos, psicológicos o sociales,
Y entonces la idea es del peligrosismo, es decir, el sujeto peligroso, yo lo castigo por lo que, no por lo que hizo, sino por lo que supongo que puede llegar a ser en el futuro, porque yo ya de por sí lo estoy connotando como un criminal, aunque no haya hecho nada. ¿Entienden? Bueno, esto lo van a volver a estudiar cuando hablen de acción. Cuando estudien la acción, van a ver que la base de la acción es todo este principio, el principio de exterioridad. Y fundamentalmente reconocido, como dicen ustedes, en el principio de reserva, el 19 de la Constitución. Segundo principio, el de legalidad. ¿Sí? Que dice que tanto los delitos como las penas tienen que estar establecidos por una ley que tiene que ser escrita. En realidad esta cuestión de lo escrito ahora se conoce como que tiene que ser la publicidad de las leyes, tiene que ser publicitada, digamos, tiene que ser previa, por eso se habla de la irretroactividad de la ley penal rige para el futuro, ¿sí? Salvo la ley penal más benigna, que después la van a estudiar, y además tiene que ser estricta. Eso significa que tanto la descripción de la conducta que considera delito como la pena que se le va a imponer tienen que estar establecida en forma certera, en forma exhaustiva, en forma taxativa. No puede dar lugar a vaguedades o ambigüedades la forma de tipificar una conducta. ¿Sí? Justamente, ¿por qué? Porque si no, caemos en manos de la interpretación de aquel que si la ley es vaga, permite justamente que la interpretación haga que, en definitiva, se pueda ampliar el ejercicio del poder punitivo a lo que le parezca al juez que tipifica o no tipifica, lo que puede sumirse o no en el tipo penal, ¿se entiende? Por eso la ley tiene que estar establecida, la ley penal tiene que determinar las conductas típicas en la forma más precisa, taxativa y exhausta posible. ¿Se entiende? Bueno, el principio de legalidad está consagrado en el 18 de la Constitución, fundamentalmente, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ¿sí? Entonces tiene que haber una ley previa que tipifique el delito y le establezca una pena, después el hecho y la acción, digamos el hecho que da lugar al proceso, después vendrá el juicio, y después en función de eso se puede establecer una pena. Y el 19, última parte de la Constitución, que dice, ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Consecuentemente, todo lo que no está expresamente prohibido por la ley está permitido. ¿Sí? Por eso las prohibiciones tienen que estar establecidas en forma taxativa. ¿Sí? La categoría analítica donde se plasma este principio es en la tipicidad. ¿Sí? Que establece justamente esto, que las conductas que se consideran delitos tienen que estar tipificadas en forma expresa y previa por la ley penal. ¿Sí? Bueno, tercer principio, lesividad. El principio de lesividad justamente tiene que ver con la cuestión del daño o la ofensa del acto. Dice que nadie puede ser castigado por una acción inocua, es decir, que no le cause daño a nadie. ¿Sí? Dice, por eso, el autor de todos estos principios que les estoy hablando es el doctor Alberto Binder, ¿sí? Que es un gran procesalista en nuestro país. Por eso dice, el gran oponente de este principio de lesividad es el derecho infraccional, que justamente castiga por la mera desobediencia a la ley del Estado, tributario de la Inquisición. ¿Sí? Te castigo porque infringís la ley de Dios. Bueno, acá el derecho infraccional te castiga por la mera desobediencia a la ley del Estado, independientemente del bien jurídico que no haya un bien jurídico afectado. ¿Sí? Por eso de acá surge como idea principal la teoría del bien jurídico, la necesidad de que exista un daño social relevante atrás de cada conducta que se considera delito, ¿sí? Que esté tipificada como delito. ¿Sí? Y el problema del resultado que tiene que existir para que justamente se pueda, como manifestación tangible de la existencia de un daño, para que se justifique la imposición de una pena. ¿Sí? No te pueden castigar por una acción que no causa daño, por una mera desobediencia al Estado sería. ¿Sí?
Y esto también surge del 19 cuando habla de la cuestión de que ni perjudique a terceros, ¿sí? Las categorías analíticas del delito donde se plasma son la tipicidad, la necesidad de que exista una dañosidad social de la conducta para que pueda ser tipificada como delito, y la antijuridicidad, después lo van a estudiar, ¿sí? Y el otro principio fundamental es el principio de culpabilidad, o responsabilidad personal, dice, que establece que nadie puede ser castigado por algo que no tenía forma de evitar, ¿sí? Y enfrenta dos problemas. La teoría del error, es decir, cuando alguien comete un tipo penal por error, ¿sí? Desconociendo que estaba cometiendo un tipo penal, después lo van a estudiar, y el de la responsabilidad objetiva, que acá se enmarca con lo que ustedes hablaron, la cuestión de que es necesario que yo, digamos, no me pueden castigar por una muerte que se produjo de un modo fortuito, digamos, no hay responsabilidad objetiva en el derecho penal, sino que la responsabilidad es subjetiva. Tiene que haber una conexión subjetiva entre el acto y el autor, tanto sea porque ha tenido intencionalidad de causar ese resultado, por eso la acción se le va a imputar a título doloso, o por lo menos que ha infringido un deber de cuidado al ejecutar el acto, al ejecutar la acción, que ha derivado en un daño hacia un tercero, y por eso se le imputará a título culposo. Pero más allá de eso no se le puede, no puede responder, no debe responder por el caso fortuito, por algo que no tenía forma de evitar. Además, ¿cuál sería, profe? ¿cómo? Un ejemplo de eso, ¿cuál sería? ¿Ponerle un accidente podría ser? Claro, un accidente, pero en donde ni siquiera te puedan imputar a vos, por ejemplo, vos vas manejando tu vehículo y cumpliendo con todas las normas de tránsito, vas a la velocidad reglamentaria, por la mano que corresponde, tu vehículo anda en perfectas condiciones, vas como corresponde y se te cruza un suicida y se te tira abajo del auto. ¿Entendés? Sí, ahí está bien. Es subjetiva. Claro, vos no tuviste forma de evitarlo, tampoco, por eso. Evitarlo. Eso por un lado, que tiene que ver con la cuestión de la responsabilidad objetiva. Pero también acá en la culpabilidad ustedes van a estudiar todos los casos de que tienen que ver con el compromiso de la capacidad de culpabilidad de una persona que por problemas psíquicos no esté en condiciones de comprender lo que está haciendo. La ley dice comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Supónganse un psicótico, ¿sí? Que en medio de un brote psicótico está completamente desvariando, mata, sin saber lo que está haciendo. Ese sujeto tampoco tiene posibilidad de evitar lo que está haciendo, ¿se entiende? Por eso, el inimputable, fundamentalmente lo que falta es la capacidad de culpabilidad. ¿Sí? Sí, está bien, perfecto, gracias. El principio de culpabilidad fundamentalmente tiene, digamos, la categoría analítica en donde se plasma es en la culpabilidad. ¿Sí? Y el último principio, garantía penal, que es fundamental, es el principio de proporcionalidad, que es lo que un poco viene desde el ojo por ojo, diente por diente. El principio de que tiene que haber proporcionalidad de la pena, digamos, de la pena que se infringe con la magnitud de la lesión. ¿Sí? Que no daño que se causa con la pena tiene que ser proporcional al daño causado con el delito. Y enfrenta el problema de la determinación de la pena, y la categoría donde se plasma es la pena. ¿Sí? A ver, estos principios, que son las garantías, sobre todo las garantías penales, bueno, es algo fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. Primero porque tienen, digamos, aplicación práctica en las categorías del delito que nosotros vamos a estudiar. La base de la categoría del delito es una base constitucional y se funda en estos principios, ¿sí? Pero va a tener aplicación práctica cuando ustedes ejerzan el derecho penal también, o cuando ustedes analicen un caso. Estas cuestiones las están subyacentes en todo análisis de un caso, ¿sí?
y incluso, digamos, como defensores o como fiscales también, o como jueces, tienen que aplicar estas garantías. No sé si, no vamos a tener tiempo ahora, pero nosotros en el cuatrimestre pasado yo les di un trabajo práctico, les di un día analizamos un caso, que no sé si lo subieron o no lo subieron, que por ahí lo tengo subido al campus, que es de una sentencia, justamente donde un juez analiza es una causa contravencional, y en donde un juez el juez en lo correccional número 3 de Mar del Plata analiza toda una cuestión, las conductas que se analizaban en eso, y justamente aplica todos estos principios. No sé si tienen la clase desgrabada, si la pueden analizar, está muy bueno, porque van a ver cómo se aplican en forma práctica todos estos principios que les estoy comentando. Después, estas son las garantías penales. Las garantías procesales, la imparcialidad, surge fundamentalmente la idea del proceso acusatorio, lo que recién les estuve hablando, la separación entre la acusación y el juzgador como garantía de imparcialidad. El principio de contradicción, esto es como reacciones a ese proceso inquisitivo, ¿no? Secreto. Acá el principio de contradicción dice que justamente se debe garantizar que la defensa tenga posibilidad de contradecir la prueba de cargo. Y el principio de que la carga de la prueba la tiene la acusación, y la defensa tiene que tener derecho a contradecir o refutar esa prueba de cargo. ¿Sí? Por esa bilateralidad y la igualdad de armas que tiene que haber entre acusación y defensa. Y el principio de publicidad, ¿sí? Como garantías para ese juicio previo del que nos habla la Constitución. Todas ¿Puedo estas repetir el nombre del primero, profe? ¿Cómo? El nombre del primero, ¿puedo repetir? De los principios procesales, el nombre. La contradicción y la publicidad. Igual está todo en el apunte, chicos, ¿eh? Yo les estuve leyendo un poco y explicando el apunte. Bueno, a ver, a mí me encanta esto porque es como la base de nuestro sistema constitucional y es todo lo que uno dice, bueno, comparto plenamente la racionalidad, digamos, que estos principios estén y que estén en nuestra Constitución es fundamental, porque eso nos garantiza que se pueda ejercer verdaderamente un Estado de Derecho. Esos principios fueron plasmados en las constituciones liberales. Después esto va avanzando, y de algún modo, si ustedes que están estudiando toda la cuestión de las escuelas, esto, y el compañero que me hablaba del tema del contexto, este contexto, de algún modo, se podría asimilar al de la escuela, la llamada escuela clásica del delito, que consideraba que el delito era un ente jurídico, ¿sí? Toda esta idea de la escuela clásica, que tenía que ejercerse el poder punitivo en forma limitada, justamente la idea de controlar el ejercicio del poder y del Estado. Bueno, ¿por qué? Porque es la idea de la burguesía que tiende a querer, digamos, limitar el poder del Estado, que en ese momento estaba ejercido por la monarquía y por la nobleza, para garantizarse sus derechos individuales. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que la monarquía se asienta en el poder, la burguesía se asienta en el poder, ya no le interesaba limitar el poder, porque se estaban limitando el poder a sí mismo. Entonces, de algún modo, empieza la idea de que lo que hay que hacer es garantizar justamente la idea de que hay que poder controlar a aquellos que se consideran inferiores, ¿sí? Aquellos que nos causan disturbios, aquellos que de algún modo, eso empieza toda la idea del positivismo, que es posterior, ¿entienden? El positivismo surge, de algún modo, como una forma de cuando la monarquía, la burguesía ya está instalada en el poder, ya no busca remover los límites que controlan el ejercicio del poder, ¿sí? Sino controlar a las masas, ¿sí? Controlar a aquellos a quienes, justamente para favorecer también el neocolonialismo, el colonialismo, ¿entienden?
Y entonces surge la idea de que hay personas que son inferiores, que son peligrosos y consecuentemente hay que poder controlarlos en beneficio de la defensa social, ¿sí? Y toda la idea del positivismo. ¿Ven cómo se corresponde con un contexto histórico? ¿Sí? Chicos, después de esto viene la historia del el ejercicio del derecho penal en nuestro país. Cómo se pasó desde la época colonial, la evolución de cómo fue el ejercicio, digamos, cómo se utilizó, bueno, la época colonial, después con la primer codificación, más adelante, cuando nos independizamos de España, etcétera. Bueno, todo eso, hay un audio entero que yo les grabé y que lo tienen en el campus. Con estudiar, escuchar el audio y leer Zaffaroni, de eso les sobra. Así que me parece que no tiene mucho sentido que volvamos a repetir todo, aparte no tenemos tiempo, ¿sí? Contextos puntuales si tienen, y si no, nos vemos la próxima. Díganme, pues ya está, ya es la hora. ¿No hay dudas? En principio. Hola. No, profe, no. Listo. Entonces, nos vemos la próxima. Creo que conmigo van a tener clase el miércoles que viene, no el otro, y vamos a ver causas de exclusión de la acción. ¿Sí? Así que tengan medio estudiadito lo que es la acción, y conmigo Disculpe, doctora. ¿Qué dijo Sí. de la acción? Que conmigo se van a volver a encontrar, no este miércoles que viene, sino el otro, vamos a ver causales de exclusión de la acción. Perfecto. Es importante que ustedes estudien cada categoría analítica del delito, acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Estudien fundamentalmente cuáles son las causales que excluyen esa categoría analítica, ¿sí? O sea, si hay acción, ¿en qué casos no hay acción? Eso es lo que van a ver conmigo. En la tipicidad pasa lo mismo. ¿En qué caso no se puede considerar que es típica la conducta? En la antijuridicidad lo mismo y en la culpabilidad lo mismo. ¿Sí? Conmigo van a ver causales de exclusión de la acción. Causas que hacen que se considere que no hay acción en un caso concreto. De Zaffaroni lo sacamos o de otro libro. ¿El qué? ¿Lo de la causal de exclusión de la acción? No, de Zaffaroni lo pueden estudiar. Igual el miércoles que viene yo se los explico, ¿sí? Hacemos la clase y yo se los vuelvo a explicar, ¿ok? Pero si alguno lo quiere ya leer, lo puede estudiar tranquilamente de Zaffaroni, ¿está? O también hay cosas subidas a la plataforma. Busquen la plataforma, porque en la plataforma están todas, hay clases desgrabadas, etcétera, ¿sí? Bueno, quedamos acá, ¿sí? Nos vemos entonces, si Dios quiere, la próxima clase. Cuídense. Gracias. Chao. Gracias, Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao.